Nunca pensé que me encontraría contando esta historia, pero tal vez haya algo de lo que otros puedan aprender. Así que aquí va. Me llamo Victoria y desde que tengo memoria siempre he valorado la lealtad, la honestidad y el respeto en las relaciones. Pero, como dicen, la vida a veces toma giros inesperados y la mía ciertamente lo hizo una tarde soleada. Todo comenzó de manera inocente, como suelen hacer estas cosas. Mi sobrino Alex estaba pasando el verano conmigo mientras sus padres viajaban. Es un chico inteligente, ingenioso y siempre un poco curioso, siempre buscando explorar, lo cual normalmente fomentaba. Sin embargo, esa curiosidad desencadenó algo que ninguno de nosotros esperaba. Mi historia realmente comenzó cuando conocí a Richard hace unos años. No era de la familia, pero se había convertido en un amigo cercano, alguien en quien podía confiar para reír, recibir apoyo y tener conversaciones interminables. Richard y yo compartíamos un vínculo único, distinto a cualquiera que hubiera experimentado antes. Teníamos un entendimiento tácito que parecía ir más allá de las palabras. Con el tiempo, esta conexión creció, aunque ambos manteníamos ciertos límites. Él sabía que yo estaba casada y nunca intentó cruzar esa línea, o al menos eso creía. Ese día en particular, mi sobrino Alex había salido a pasar tiempo con sus amigos y me encontré sola en la casa. Pensé que sería el momento perfecto para ponerme al día con Richard por teléfono. Nuestras llamadas se habían convertido en una especie de rutina, una oportunidad para reír y compartir cosas que no podíamos con nadie más. Poco sabía que esa conversación cambiaría todo. Recuerdo cada detalle de esa llamada. La voz de Richard era cálida, familiar y curiosamente reconfortante. Mientras hablábamos, la conversación empezó a adentrarse en temas más profundos. Hablamos de nuestros sueños, de los desafíos que enfrentábamos y de las partes de la vida que se sentían vacías. Me contó sobre las dificultades que tenía en su relación y sobre lo desconectado que se sentía. De alguna manera extraña, lo entendía, pero me recordaba constantemente a mí misma que estaba allí como amiga, nada más. Sin embargo, a medida que la conversación continuaba, algo cambió. Comencé a sentir una atracción extraña hacia él, una sensación de anhelo que no podía evitar. Era confuso, y por más que intenté ignorarlo, ese sentimiento persistía. Es curioso cómo las cosas pueden complicarse tan rápido. Justo cuando nuestra conversación se volvía más personal, escuché el inconfundible sonido de pasos en el porche. Me congelé, con el corazón latiendo a 1000, y rápidamente terminé la llamada, tratando de sacudirme la extraña mezcla de emociones que sentía. Al voltear hacia la puerta, vi a Alex parado allí, con los ojos muy abiertos, como si me hubiera sorprendido haciendo algo malo. Intenté restarle importancia, le pregunté cómo había sido su día y continué con la charla habitual, pero algo se sentía diferente. Mientras hablábamos, me miraba con una curiosidad extraña. No sé qué habría escuchado, pero tenía la sensación de que había notado que algo no estaba bien. Sus ojos se fijaron en los míos como si intentara armar algo que no acababa de comprender. A medida que pasaba el día no pude evitar la tensión que se había acumulado. Más tarde esa noche, mientras preparaba la cena, la voz de Richard seguía resonando en mi mente. Nuestra conversación se repetía y me encontré preguntándome si estaba cometiendo un error al dejar que esos sentimientos permanecieran sin resolver. Me sentía culpable, pero al mismo tiempo no podía negar la conexión que teníamos. Sabía una cosa, no podía seguir así sin tomar una decisión. O necesitaba cortar los lazos con Richard o enfrentar esos sentimientos de una vez antes de que arriesgaran destruir todo por lo que había trabajado tanto. Poco sabía que eso era solo el comienzo de una serie de eventos que pondrían todo en evidencia de maneras que no podía imaginar. Después de ese incómodo encuentro con Alex, no pude dormir. La culpa, la confusión, todo pesaba sobre mí como nunca antes. Me revolvía en la cama preguntándome qué habría escuchado Alex y cuánto habría entendido. Pero más que nada no podía dejar de pensar en Richard. El recuerdo de nuestra conversación, la calidez de su voz, permanecía en mi mente y eso en sí mismo me hacía sentir incómoda. Esta era una amistad que se había vuelto mucho más compleja y tenía miedo de admitir lo cerca que había estado de cruzar la línea. Unos días después, Richard volvió a llamar. Dudé un momento, sabiendo que contestar solo me llevaría por ese camino confuso una vez más, pero la curiosidad fue más fuerte y respondí.
Era tan encantador y amable como siempre, preguntando por mi día, compartiendo algunas historias divertidas y escuchando atentamente todo lo que decía. Me hacía bien hablar con él, siempre lo hacía. Mientras hablábamos, noté a Alex de pie en el pasillo, mirándome con esa misma mirada curiosa. Terminé la llamada rápidamente y, tratando de parecer tranquila, le pregunté a Alex si necesitaba algo. Dudó un momento, luego entró a la habitación y se sentó frente a mí con una expresión seria. «Tía Victoria», comenzó, «he querido preguntarte, ¿quién es Richard?» Mi corazón se detuvo. Sabía que los niños podían ser perceptivos, pero no me había dado cuenta de cuánto había captado. Tratando de mantener la calma, le expliqué que Richard era solo un amigo, alguien a quien había conocido desde hace mucho tiempo, pero Alex no parecía convencido. Me miró con una intensidad casi adulta y dijo: «No parece que sean solo amigos». Eso me afectó profundamente. Lo último que quería era que mi sobrino me viera de una manera negativa, especialmente cuando en realidad no había hecho nada malo. ¿O sí? La conexión emocional puede ser tan poderosa como cualquier vínculo físico, y en ese momento sentí todo su peso. En los días siguientes luché con mis sentimientos. Sabía que necesitaba enfrentar lo que estaba sucediendo entre Richard y yo, o, de lo contrario, me perseguiría. En un raro momento de valentía, llamé a Richard y le pedí que nos encontráramos en persona. Era hora de tener una conversación honesta, una que había estado evitando durante demasiado tiempo. Nos encontramos en un pequeño café en las afueras de la ciudad, en un lugar donde no nos cruzaríamos con nadie conocido. En cuanto lo vi, sentí que mi corazón se aceleraba y me odié a mí misma por ello. Estaba avergonzada y confundida, sin saber ni siquiera por dónde empezar. Pero tan pronto como nos sentamos, Richard me miró con esa amabilidad familiar y todas mis aprensiones desaparecieron. «Victoria», dijo suavemente, «creo que ambos sabemos que aquí hay algo más de lo que quisiéramos admitir». Asentí sin poder mirarlo a los ojos. Él continuó: «Somos cercanos y admitiré que me importas mucho, pero esto no es justo para ninguno de nosotros ni para las personas en nuestras vidas». Por un momento nos quedamos en silencio, perdidos en nuestros propios pensamientos. Tenía razón. Ambos nos habíamos permitido entrar en algo que se sentía emocionante, pero que, en última instancia, no llevaría a nada bueno. Y por doloroso que fuera, sabía que teníamos que dejarlo ir. Pasamos unos momentos más compartiendo una comprensión silenciosa que no necesitaba palabras. Decir adiós a Richard se sintió como perder una parte de mí misma, pero también sentí un alivio inesperado. Sabía que había tomado la decisión correcta, una que me permitiría seguir adelante con integridad. Al llegar a casa esa noche, me sentí más ligera, aunque todavía un poco conmocionada. Sabía que tenía cosas por resolver, pero también sabía que acababa de salvarme de cruzar una línea que nunca me habría perdonado. Cuando entré por la puerta, Alex estaba allí esperándome. Me miró con una expresión de alivio, como si hubiera notado que el peso se había levantado. En ese momento me di cuenta de cuánto mis acciones lo habían afectado, aunque no comprendiera completamente lo que estaba pasando. Me senté a su lado y, sin decir una palabra, él me dio una pequeña inclinación de cabeza, como si quisiera decir que entendía. Fue una tranquilidad silenciosa de que había tomado la decisión correcta. Esta experiencia me enseñó que incluso las amistades más cercanas pueden difuminarse en territorios peligrosos si no tenemos cuidado, pero también aprendí la importancia de establecer esos límites y permanecer fiel a los valores que considero fundamentales.